En el mes de octubre se conmemora un aniversario más de ese encuentro intercultural que dejó como resultado el exterminio de la población originaria en las Antillas mayores y menores, y que también trajo como consecuencia que los pueblos de América aún estén sumidos en este atraso en el que todavía estamos, puesto que los españoles y los europeos nos saquearon nuestras riquezas. Sobre este punto, hoy voy a compartir con ustedes el sermón de Fray Antón de Montesino, proclamado el 21 de diciembre de 1511, el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Ese que marcó el comienzo del cristianismo liberador con el reconocimiento de la dignidad de los indios. Para estos fines, voy a utilizar algunos de los escritos de Juan José Tamayo, periodista español, quien a su vez se nutre de los escritos de Fray Bartolomé de las Casas. Cito: en diciembre de 1511, el cuarto domingo de Adviento, subía al púlpito de la iglesia de los dominicos en la Española, o Santo Domingo, Fray Antón de Montesinos, para pronunciar un memorable sermón que se convertiría en una de las primeras y más radicales denuncias de los abusos de la conquista española en las tierras americanas. Y a la vez se convierte este sermón en un antecedente del pensamiento latinoamericano liberador. Ha llegado hasta nosotros gracias a la profética e incisiva pluma de Fray Bartolomé de las Casas, quien en ese momento era un jovencito. Él recoge lo sustancial de la prédica y las reacciones a las mismas en el tercer libro de su Historia de las Indias. El sermón fue preparado por todos los miembros de la comunidad de Santo Domingo, quienes lo firmaron de su puño y letra para dejar constancia de la autoría colectiva y de la relevancia de tan decisiva pieza oratoria. Los dominicos lo habían preparado a conciencia a partir de sus propias averiguaciones sobre el crudelísimo y aspérrimo cautiverio al que los encomenderos españoles sometían a los indios en las minas de oro y otras granjerías, y tras escuchar numerosos testimonios sobre la tiránica injusticia y las execrables crueldades contra los nativos, tratados como animales, sin compasión ni blandura, y sin piedad ni misericordia, según la descripción de las Casas. Tras tan concienzudo análisis de la realidad, acordaron denunciar desde el púlpito el régimen de la encomienda por considerarlo contrario a la ley divina, natural y humana. El vicario, Pedro de Córdoba, encargó pronunciar el sermón a Fray Antón Montesino, uno de los primeros dominicos en llegar a la isla, afamado predicador, hombre de letras, muy animoso, aspérrimo en reprender vicios, muy colérico en sus palabras y eficacísimo en sus frutos. El templo estaba a rebosar. Ocupaban los primeros puestos las principales autoridades coloniales, entre ellas el almirante Diego de Colón, hijo del conquistador. También estaba presente el clérigo Bartolomé de las Casas, en su calidad de encomendero. Ante un público tan cualificado, el predicador no tuvo pelos en la lengua y habló de esta manera: Ego vox clamantis en deserto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Para oslo dar a conocer, me he subido aquí. Yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla. Y por tanto, conviene que, con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis, la cual os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír. Esta voz es que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes.
Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Creador? Sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y los domingos. ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico, dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe en Jesucristo. Hasta aquí el sermón. Terminada la misa, Diego de Colón y los oficiales reales se dirigieron al convento de los dominicos para reprender al predicador por el escándalo sembrado en la ciudad, acusarlo de desleal al rey y exigirle que se retractase en público el domingo siguiente. 7 días después, Fray Antón Montesino volvió a subir al púlpito y, lejos de retractarse, se ratificó en las denuncias y afirmó que los encomenderos no podían salvarse si no dejaban libres a los indios, y que irían todos al infierno si persistían en su actitud explotadora. El sermón provocó todavía mayor alboroto que el del domingo anterior, y los oficiales reales enviaron al rey cartas de protesta contra los frailes. Fray Antón Montesino fue enviado a España para dar cuenta y razón de su sermón al rey. Tras muchos impedimentos, logró entrevistarse con el anciano monarca, a quien expuso un largo memorial de los agravios de los conquistadores contra los indios, hacer la guerra a gente pacífica y mansa, entrar en sus casas y tomar a sus mujeres, hijas, hijos y haciendas, cortarles por medio, hacer apuestas sobre quién les cortaba la cabeza de un tajo, quemarlos vivos, imponerles trabajos forzados en las minas, etc. Aquel sermón no cayó en saco roto. Marcó el comienzo del cristianismo liberador, del reconocimiento de la dignidad de los indios y del respeto a la diversidad cultural y religiosa en Amerindia. Fue asimismo el germen de la teología de la liberación. 3 años después, Bartolomé de las Casas renunciaba a su función de encomendero y se convertiría en el defensor de los derechos de los indios y, según Fernández Buey, en el iniciador de la variante latina de la filosofía europea de la alteridad y de la tolerancia.